Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo todos los sábados por la tarde a las 4 en punto, que es la hora de platicar de historia de México a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Pueden ustedes sintonizarnos en el 103.3 del cuadrante de su radio en FM, o bien en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que también puede escucharse en el extranjero, gracias además también a la página de internet www.radioformula.com.mx, que llega a todas partes afortunadamente. Aquí estamos, amigas y amigas, agradeciéndoles como siempre su compañía, su presencia tan alentadora, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Insisto, les agradezco infinitamente el que me acompañen, que me honren con su presencia, porque se trata de platicar de historia de México, de nuestro pasado. Así que, amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar el programa de hoy. El día 20 de agosto, pero de 1847, es decir, hace 175 años, se efectuó la famosa batalla de Churubusco. Hace 175 años. Hoy quiero proponerles, si a ustedes les parece correcto, que recordemos no solamente esa batalla, sino que a partir del día de hoy, y durante 3 o 4 episodios, hablemos en general de los sucesos ocurridos en el Valle de México en aquella guerra del año de 1847. Comenzando por supuesto con esta batalla, la de Churubusco, que precisamente este sábado 20 de agosto conmemora su 175 aniversario, para que también dediquemos un programa para examinar las razones de la derrota. ¿Por qué perdimos la guerra del 47? No las causas de esta guerra, esta ya la sabemos. La causa indudablemente fue el expansionismo de los Estados Unidos de América, que a toda costa quería ampliar sus territorios, y para ello hicieron la guerra en contra nuestra y perdimos, y tuvimos que cederles la mitad del que en aquel entonces era nuestro territorio. 2 millones de kilómetros cuadrados perdimos en esa guerra. Más bien quiero que platiquemos las razones de la derrota. ¿Por qué perdimos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué fuimos incapaces de defender nuestro territorio? Esto lo vamos a platicar en otro episodio, para también dedicar un poco de tiempo a recordar, examinando, pues en lo posible, en los detalles más importantes, la batalla, repito, hoy de Churubusco, también la de Molino del Rey, y por supuesto, la batalla de Chapultepec. Batallas que además el velo del pasado pudoroso nos ha cubierto, pues, muchas cosas de lo que sucedió allí, y al contrario, han surgido de ellas mitos, leyendas, fantasías que todos conocemos y que vamos a desmenuzar en esta serie de programas. Una serie de programas que además se embona perfectamente bien con la proximidad ya muy cercana de nuestro septiembre, tradicional mes de la patria, que así como en otras ocasiones lo hemos dedicado a examinar paso a paso, según también las épocas, los procesos de independencia. Hoy quisiera, aprovechando este 175 aniversario de esta guerra,
que habláramos y recordáramos, insisto, los principales acontecimientos sucedidos en el Valle de México. Comenzando con esta batalla, la batalla de Churubusco, que repito, se llevó a cabo el día 20 de agosto, exactamente hace 175 años, allá en el muy lejano y remoto 1847, que cada vez está más distante, pero sin embargo, y como dice algún libro por ahí, son heridas que no cierran. Aún recordamos los mexicanos todavía lo que sucedió en esas batallas, en esa guerra. Aún recordamos también con dolor y tristeza que perdimos, que nos arrancaron la mitad del territorio y que de ahí surgieron nuestros héroes. Una herida que no cierra, pues, pero hay que examinarla y recordarla. Insisto, no en las causas de la guerra, sino, sobre todo, en las razones de la derrota. Pero vamos a comenzar, si les parece bien, el día de hoy, y precisamente ante esta efeméride de que el 20 de agosto se haya librado la batalla de Churubusco, con lo que sucedió en Churubusco en aquel 20 de agosto de 1847. Es además una fecha muy interesante que a mí en lo personal me gusta mucho. Acostumbro, por la cercanía de mi domicilio con Churubusco, asistir frecuentemente, sobre todo a la parte de afuera, a la explanada donde hay un monumento, y recordar lo que allí sucedió por razones que ahorita comentaré, ya que la calidad de quienes en ella participaron como soldados es muy interesante. Por supuesto, todos conocemos la historia de los soldados del batallón o compañías de San Patricio, irlandeses que vinieron a México como parte del ejército norteamericano y se pasaron de nuestro lado, pero también hay otro tipo de soldados mexicanos no profesionales que participaron allí y a los cuales nadie recuerda. Bueno, ese era el tema, por supuesto, del programa de hoy, más adelante. Pero les decía, en este sitio, en el convento de Churubusco, que hoy es el Museo Nacional de las Intervenciones, cada 20 de agosto se recuerda lo que allí sucedió. Y de una manera muy curiosa que seguramente muchos de ustedes conocen. Hay inclusive un desfile de bandas irlandesas, se tocan melodías irlandesas con las gaitas y se hace pues el recuerdo, el homenaje a que en ese sitio participaron combatiendo estos soldados de las compañías de San Patricio. Una ceremonia más curiosa y muy interesante, que vale la pena algún día verla. Pero el sitio en sí, el propio convento de Churubusco, hoy convertido en este Museo Nacional de las Intervenciones, es muy hermoso. No solamente las salas dedicadas a la historia, sino además sus propios jardines, tanto los interiores como los exteriores, y el monumento que está afuera, que a mí me conmueve profundamente por varias historias que ahorita les comentaré, y que hacen de este sitio una especie de paraíso en la propia Ciudad de México, porque a pesar de estar tan contiguo a vías de comunicación importantes, sus jardines, repito, los de afuera y los de adentro, gozan de paz y de tranquilidad. No se oyen ruidos por ahí, únicamente los pajaritos y el ruido de las personas que caminan, platican, juegan. Bueno, es un lugar francamente muy hermoso que les recomiendo que puedan ustedes asistir cuando quieran. ¿Qué pasó ese 20 de agosto? Bueno, vamos a comenzar. Simplemente para entrar ya directamente al tema hay que decir que la víspera, el día 19 de agosto de 1847, se había librado la batalla de Padierna. En este sitio ubicado allá por el periférico sur hoy en día, donde está la presa Ansaldo, hacia la entrada más o menos de lo que podría ser ya el camino hacia la Jusco, a un lado del Pedregal de San Ángel, allí se había desarrollado la víspera la batalla de Padierna. Miren, déjenme comenzar con algo fundamental, una crítica demoledora, histórica, al papel de nuestro ejército mexicano en esa guerra, y más que del ejército, más que de los soldados que únicamente obedecen órdenes, al papel de los generales y de los que diseñaron la estrategia para combatir. No sé por qué razón,
En el 1847 a los generales mexicanos, a los comandantes mexicanos, encabezados por el presidente de la República, Antonio López de Santana, pero seguido por todos los demás, se les ocurrió la peregrina idea de que la mejor manera de enfrentar a los norteamericanos era a través de posiciones defensivas fijas, como pequeños baluartes, como pequeñas fortificaciones para resistir el ataque norteamericano, con un concepto militar que ya para ese momento era bastante obsoleto: la guerra defensiva en posiciones fijas. Los norteamericanos, al contrario, ellos tenían el concepto de la guerra de movimiento, en el que su ejército nunca se detiene y nunca se atrinchera, siempre está avanzando y atacando. Y en cambio nosotros, los mexicanos de entonces, decidieron que lo más conveniente era fortificarse, detenerse en un sitio, levantar trincheras, muros, y ahí resistir los ataques. Una actitud absolutamente defensiva, pero además absolutamente inútil contra un enemigo que hace guerra de movimientos. Y esta fue, de alguna manera, la principal causa de la derrota. Pero amigas y amigos de este tema, vamos a platicar, si les parece a ustedes bien, en unos momentitos más. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos recordando que el día 20 de agosto de 1847 se libró la batalla de Churubusco, que vamos a comenzar a examinar. Simplemente retomo lo último que estaba yo platicando acerca del concepto estratégico mexicano en aquella guerra, de hacer, pues, una especie de esquema defensivo a partir de posiciones fijas, atrincheradas, fortificadas, y resistir los ataques enemigos. Y los norteamericanos hacían exactamente lo contrario: una guerra de movimientos. No se detenían. En cambio, nuestros soldados pues estaban literalmente encerrados en sus fortificaciones, y así son todas las principales batallas del Valle de México. No sé qué pasaría con el ejército mexicano y con sus oficiales. Déjenme decirles que la propia experiencia en nuestro país, y particularmente en la guerra de independencia, los mismos oficiales que hoy eran generales, que en su juventud eran oficiales realistas, habían participado en guerra de movimientos. Así habían conseguido finalmente derrotar, por ejemplo, a Morelos. Así habían conseguido derrotar a Hidalgo, con guerra de movimientos, atacando. Y de pronto parece ser que pues pasó el tiempo, y no solamente envejecieron ellos, sino también sus ideas, y decidieron concentrarse, fortificarse, atrincherarse y resistir. Pero déjenme decirles lo más increíble. En el Valle de México, allí en agosto de 1847, había más o menos 27,000 soldados mexicanos. Y el ejército invasor de los Estados Unidos de América no tenía más de 14,000. Es decir, eran casi el doble los soldados mexicanos que los norteamericanos. Y a pesar de esta diferencia numérica favorable a nuestros soldados, decidieron atrincherarse, encerrarse, fortificarse. Miren, el plan de batalla, cuando se supo que el general Scott y las tropas norteamericanas habían derrotado al ejército mexicano en Cerro Gordo, en Veracruz, que habían tomado la ciudad de Puebla y que ya avanzaba la Ciudad de México, el plan de batalla fue muy peculiar. Decidieron construir una gran fortificación en el cerro del Peñón Viejo, allá por la calzada Zaragoza, hoy en día, y ahí fortificarse y esperar el ataque norteamericano. No sé si Santana y sus generales pensaron o creyeron que los norteamericanos iban a acatar lo que ellos pensaban. Ay, vamos a atacar el Peñón Viejo porque ahí están todos los mexicanos. Bueno, los norteamericanos, cuando se percataron que había una gran obra de fortificación en el Peñón, decidieron dar la vuelta. Tenían además un cuerpo de ingenieros militares muy hábiles que exploraban y recorrían todas las zonas
buscando los elementos topográficos que permitieran a las tropas avanzar, y sus oficiales descubrieron que había otra manera de entrar a la Ciudad de México para no enfrentar a los mexicanos en el Peñón, que los mexicanos se queden ahí fortificados, pero pues resultó inútil porque ellos dieron la vuelta y se trasladaron hacia la zona del Pedregal de San Ángel aquí en la Ciudad de México. Dieron la vuelta pues para entrar por San Ángel y por Coyoacán. Esto descolocó por completo al ejército mexicano. Santana y sus demás generales no supieron qué hacer ante la sorpresa. Ellos de veras anhelaban enfrentar a los norteamericanos en el Peñón con una gran fortificación, y de pronto los norteamericanos cambiaban el rumbo y atacaron por San Ángel. Ahí va a suceder la batalla de Padierna. No voy a platicar mucho de ella, sabemos el resultado, por supuesto fuimos derrotados, y por una serie además de torpezas mexicanas increíbles, porque la batalla pudo haberse ganado. En todas ellas, recuerden ustedes, los norteamericanos no pasan de 12-14 mil soldados, y los mexicanos pues tienen más número de soldados en esas primeras batallas. Pero sin embargo, pues nos derrotan porque los propios generales mexicanos, en este caso, el comandante en jefe o comandante supremo, Antonio López de Santana, y el comandante de la División del Norte, que es quien hace frente a los norteamericanos en Padierna, que es el general Gabriel Valencia, pues se odian. Valencia quiere ser presidente, Santana no quiere que Valencia llegue a la presidencia, entonces se obstaculizan, se desobedecen, y cuando Valencia pide ayuda y apoyo a Santana, Santana decide dejarlo a su suerte. Pudimos haber ganado, ese pudimos mexicano, pudimos haber ganado. Lo mismo va a suceder aquí en Padierna, que va a suceder más adelante en Molino del Rey, ya platicaremos. Ese pudimos, por poquito, el ya merito. Pero, en este caso, no ganamos porque Santana decidió no reforzar al general Gabriel Valencia, pensando acaso que si Valencia gana la batalla, pues se va a convertir en un prospecto idóneo para la presidencia de la República. Ya saben cómo son los políticos mexicanos desde aquel tiempo. No digo de ahora, desde aquel tiempo. Están pensando más bien en quién se va a sentar en la silla presidencial que cómo derrotar al invasor norteamericano. Bueno, esto sucede en realidad en todo el día y en la madrugada del 19 de agosto y en la madrugada del día 20. Cuando sucede la derrota, Santana dispone que todas las tropas se replieguen hacia la Ciudad de México. Ya había quedado inútil esa fortificación que comentábamos hace un momento del Peñón, y entonces pues había que ahora replegarse a la Ciudad de México para ver en qué punto se podía resistir, y había uno, particularmente uno, cuya construcción colonial, cuyos muros eran lo suficientemente sólidos para tratar de impedir allí el paso a los invasores norteamericanos, y me refiero precisamente al convento de Churubusco. Miren, los norteamericanos después de Padierna atravesaron el Pedregal de San Ángel, llegaron a la población propia de San Ángel, avanzaron hacia Coyoacán, porque voy siguiendo de alguna manera una especie de mapa de la Ciudad de México, y de Coyoacán pues está muy cerquita Churubusco, y decidieron atacar el convento donde había tropas mexicanas. En realidad, esta batalla de Churubusco son 3 batallas simultáneas en el mismo espacio geográfico. Uno, por supuesto, que es el que vamos a platicar con más detalle en un momento más, es el ataque al convento, donde hoy, insisto, es el Museo Nacional de las Intervenciones. Para esto, los norteamericanos salieron de Coyoacán y recorrieron, vamos a ser un poquito arbitrarios en el trazo geográfico contemporáneo, y recorrieron más o menos lo que es la avenida División del Norte, un trámite de División del Norte, para llegar desde Coyoacán hasta Churubusco. Pero al mismo tiempo, por lo que hoy sería la calzada de Tlalpan, otra división norteamericana avanzó por ella, hacia el puente de Churubusco, que se encontraba donde hoy está la intersección y el gran trébol de la propia calzada de Tlalpan con
Río Churubusco, circuito interior. Allá había un puente. Ahí hubo otra batalla en el puente de Churubusco, que es muy cercano, unos menos de medio kilómetro del convento de Churubusco. Y más adelante, minutos después, habrá otra batalla, siguiendo el trazo actual de la calzada de Tlalpan, en la antigua hacienda de Portales, hoy la colonia Portales. Así que son 3 batallas casi simultáneas, en el convento de Churubusco, en el puente de Churubusco y un poquito después en la hacienda de Portales. ¿Por qué? Porque es el camino para llegar al centro de la Ciudad de México. Para ese momento, los soldados mexicanos que venían huyendo verdaderamente a carrera limpia, escapando de la derrota de Padierna, pasaron cerca de Churubusco para replegarse a la Ciudad de México, y por ahí andaba el presidente Antonio López de Santana, general en jefe, comandante supremo del ejército mexicano en ese momento, quien dio orden a los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya de que resistieran en Churubusco para proteger la retirada de los demás soldados mexicanos. A ellos les se encomendó defender el convento para permitir que el ejército mexicano profesional pudiera retirarse. Aquí entra un elemento muy importante. A estos 2 hombres, a Manuel Rincón y a Pedro María Anaya, repito, Santana les encomienda resistir y defender el convento mientras el grueso del ejército mexicano se pone a salvo. Pero para esta misión, los soldados que tiene a su mando Rincón y Anaya no son soldados profesionales, que esto es lo más importante de todo. Son soldados que eran, pocos meses antes, ciudadanos normales que voluntariamente se habían alistado en los cuerpos de la Guardia Nacional de aquel tiempo, que es distinta de la de hoy. Son también los desertores norteamericanos irlandeses que se habían pasado del lado mexicano, y es también un puñado de ciudadanos españoles ya que vivían en México, ya nacionalizados mexicanos, quienes también acuden a la defensa de Churubusco. En el convento de Churubusco, en la batalla, no hay soldados profesionales mexicanos. Todos ellos, repito, son voluntarios. Ciudadanos mexicanos voluntarios, ciudadanos irlandeses que desertaron del ejército norteamericano y ciudadanos españoles también voluntarios. Son los hombres al mando del general Rincón y del general Anaya. Pero antes de irnos al corte, y como siempre lo hacemos, déjenme recomendarles un par de libros fundamentales para conocer a detalle la guerra de 1847 y particularmente la campaña del Valle de México y naturalmente, de manera específica, la batalla de Churubusco. Existe este libro, Los apuntes para la guerra entre Estados Unidos y México, que escribieran allá en 1848 varios testigos, entre ellos Guillermo Prieto, que es quien narra las batallas del Valle de México. Son los apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos, que hay ediciones contemporáneas, y de este libro ya platicamos hace poco, ustedes recuerdan, es uno de los libros que prohibió después Antonio López de Santana, cuando regresó a ser presidente nuevamente, prohibió este libro porque quedaba muy mal. Por supuesto que quedaba muy mal. Es estos apuntes para la historia de la guerra entre Estados Unidos y México, que se los recomiendo. Y el otro, un clásico fundamental, que es el más completo de todos, es los recuerdos de la invasión norteamericana de José María Roa Bárcena. Este es un libro clásico, está en Porrúa. De este hay muy pocas ediciones en realidad, pero lo pueden ustedes conseguir, y es un libro fundamental porque es el más minucioso análisis de la guerra, tomando en cuenta tanto los informes militares mexicanos como los informes militares de los Estados Unidos. Los recuerdos para la guerra de José María Roa Bárcena. Volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el que estamos recordando que hace 175 años,
un 20 de agosto, pero de 1847, se llevó a cabo la batalla de Churubusco, de la cual estamos platicando. Decía yo hace un momento que en esta batalla llama mucho la atención de que los combatientes mexicanos no son soldados permanentes, no son soldados profesionales, son voluntarios, de alguna manera todos ellos. Participan tres tipos de combatientes mexicanos. Por una parte, civiles, pueblo mexicano, que se había unido voluntariamente a los batallones de la Guardia Nacional, no la Guardia Nacional que hoy conocemos, sino la Guardia Nacional original de aquel tiempo, como también había otros voluntarios, entre comillas, que son los desertores irlandeses, que del ejército de Estados Unidos abandonaron a aquellos, a los enemigos, y se pasaron del lado nuestro para formar el batallón o las llamadas también compañías de San Patricio. Y que también hay un pequeño número, pero significativo para la batalla, de españoles. Antiguos españoles que se habían ya quedado en México, que se habían nacionalizado mexicanos, pero que tenían la necesidad de defender a su nueva patria, que también fueron como voluntarios a combatir a Churubusco. Este es un escenario verdaderamente interesante. No hay, repito, soldados profesionales. Todos ellos, cerca de 1,200 hombres más o menos, están al mando de los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya, que todos conocemos, que será famoso gracias precisamente a su actuación en esta batalla. Los dos, Manuel Rincón y Pedro María Anaya, eran oficiales competentes, ya antiguos. Los dos habían sido parte del ejército virreinal, los dos habían sido parte del ejército trigarante y los dos habían hecho más o menos carrera meritoria en el ejército mexicano. A ellos les va a encargar el general Antonio López de Santana que organicen la defensa de Churubusco. En ella decía yo hace un momento, van a participar, y quizás es lo más famoso de esta batalla, los irlandeses, los soldados del batallón o de las compañías de San Patricio, que ya en alguna ocasión hemos hablado de ellos, pero vale la pena simplemente y de manera rápida y sucinta recordar su historia. Son inmigrantes que, proveniendo de Irlanda, que recuerden, es una isla, a un ladito de Inglaterra, pero que tienen la característica de que son católicos. Fueron invadidos tiempo atrás por los ingleses, que trataron además de doblegarlos e imponerles su religión, la propia, la anglicana, y sin embargo los irlandeses han resistido hasta el día de hoy y permanecen fieles a su catolicismo. Bueno, muchos de ellos no aguantaron, muchos emigraron a los Estados Unidos pensando que era un país de libertad, lo cual es en efecto, y fueron además enrolados como soldados voluntarios cuando el presidente James Polk organizó la invasión a México. Pero pasó algo muy interesante. Estos soldados irlandeses voluntarios que formaban parte del ejército norteamericano, ya estando en tierra mexicana, ya estando en suelo mexicano, pues les llamó la atención la afinidad religiosa que tenían con los mexicanos, sobre todo en un punto muy concreto, su devoción al culto mariano por la Virgen María. Esto fue notado también desde la toma de Monterrey por los oficiales mexicanos, que decidieron intentar seducir a los irlandeses, ofrecerles respeto a su religión, ofrecerles tierras, y pues muchos irlandeses resolvieron desertar del ejército invasor norteamericano y se pasaron del lado mexicano. Fueron recibidos muy bien, repito, había esa gran afinidad de la religión católica de los propios irlandeses, que veían como una especie de injusta agresión protestante a la invasión norteamericana, y prefirieron, quizás repito, por esa empatía religiosa de conciencia católica, pasarse del lado mexicano. Fueron bien recibidos
y se organizó con ellos el batallón o las llamadas compañías de San Patricio, que van a entrar en acción precisamente en la batalla de Churubusco. Sucedieron cosas inverosímiles ese día en esa batalla, porque los propios irlandeses que traían armas del ejército norteamericano, distintas de las mexicanas, cuando el general Anaya y cuando el general Rincón pidieron más parque porque se les estaba acabando, Santana cometió la torpeza de enviar unos carros con municiones, pero las municiones solamente eran aptas para los rifles que portaban los irlandeses. En otras palabras, la parte final de la batalla de Churubusco la van a sostener en realidad los propios irlandeses, porque son los únicos que al final de cuentas tuvieron municiones, tuvieron balas para resistir el ataque norteamericano. Esto es algo muy llamativo. Y los mismos irlandeses se dieron cuenta de la ferocidad norteamericana, cuando los oficiales de los Estados Unidos se dieron cuenta que la resistencia la enfocaban los irlandeses, porque eran desertores. Sabían, muchos de ellos, que no iban a salir con vida y que si lo hacían serían capturados y juzgados en una corte marcial. Eran desertores del ejército norteamericano. Esto es bien importante. Y prefirieron pelear por México, aun a riesgo de lo que pudiera pasar con ellos, quizás, repito, por esa afinidad, por esa religiosidad común, católica, y además también por la devoción especial en la Virgen María. Estos hombres, al finalizar la batalla, fueron hechos prisioneros y fueron de inmediato sometidos a una corte marcial. La gran mayoría fueron condenados a muerte. A los que tenían menos delitos que los norteamericanos les achacaron, los marcaron con una letra D de desertor en las mejillas, con un hierro candente puesto en carbones, les aplicaban la marca en los cachetes y se quedaron marcados para toda la vida. Fíjense que el general Scott fue muy inteligente. No digo que sea bueno, sino fue inteligente para establecer las cortes marciales que juzgaron a los irlandeses. Colocó como jueces a oficiales, también irlandeses, pero leales a los Estados Unidos. Scott quería evitar a toda costa el epíteto de que había asesinado por discriminación a los irlandeses y decidió que los jueces, el jurado, fueran oficiales norteamericanos también de origen irlandés. Es decir, irlandeses leales a los Estados Unidos fueron los que juzgaron y condenaron a muerte o a la marca a los irlandeses desertores. También sabemos, y llama mucho la atención, que varios de ellos fueron ejecutados más adelante, el día 13 de septiembre de 1847, en la plaza de San Jacinto, allá en San Ángel, donde hay inclusive una placa en honor suyo, en honor a su memoria. Al momento en que cayó la bandera mexicana de Chapultepec y se arrió la bandera norteamericana, ahí fueron en ese momento colgados los irlandeses. Lo más triste de todo es que muchos irlandeses sí sobrevivieron, aquellos que habían logrado escapar de la batalla, o aquellos que lograron salvar la vida y que únicamente les quedó como condena portar para toda la vida la marca de la D infamemente colocada en sus mejillas. Estos soldados irlandeses después tuvieron que pedir limosna. El gobierno mexicano se olvidó de ellos y pues vivían de la caridad pública y deambulaban y pernoctaban en las calles de San Ángel hasta que finalmente el gobierno mexicano se acordó y los constituyó de nueva cuenta en otra unidad militar. Pero así pasa con este país nuestro. Acaban las cosas y después ya se les olvidó el agradecimiento que le debíamos a los irlandeses. Un agradecimiento que al día de hoy afortunadamente está saldado, porque cada año, incluso con la presencia del embajador de Irlanda, cada año hay esta ceremonia importantísima, muy emotiva, repito, allí afuera
afuera del convento de Churubusco, donde está el monumento, que tiene hasta como sonido ambiental la música irlandesa. Ojalá puedan ir alguna vez porque vale la pena este evento que es francamente muy estremecedor. Estos son los irlandeses, pero también había españoles que igualmente decidieron, a través de la figura de la Guardia Nacional, formar lo que se llamaron los piquetes de Tlapa. Piquete es una especie de agrupación militar tradicional española. Eran los piqueros que tenían picas. Bueno, los piquetes de Tlapa, allá de Tlapa en Guerrero, eran hombres, ciudadanos de origen español que decidieron unirse al ejército mexicano y fueron enviados a combatir precisamente al campo de batalla de Churubusco. Españoles de los piquetes de Tlapa. También tuvieron muchos muertos, pero ellos, finalmente, los que sobrevivieron, los norteamericanos los dejaron libre, como a los demás prisioneros de origen mexicano. Son los piquetes de Tlapa, soldados de origen español, pero que pelearon por México en la batalla de Churubusco. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, en el que recordamos que hace 175 años, en 1847, el 20 de agosto exactamente, se libró la batalla de Churubusco. Ya platicamos acerca de por qué surge la batalla, quiénes están combatiendo en ella, y nos falta hablar únicamente del último contingente mexicano, de hombres convertidos en soldados que participan en ella y que pelean no por ser militares profesionales, sino porque son voluntarios, que están inflamados de amor a la patria, quieren pelear por México y por eso se inscribieron, se adhirieron a los batallones de la Guardia Nacional que había sido formada. Una Guardia Nacional, y vuelvo a insistir en el concepto, distinta de la que hoy conocemos. No son fuerzas militares encargadas de la seguridad, no. La Guardia Nacional de aquel tiempo, ya alguna vez lo hemos platicado, son una especie de soldados voluntarios, ciudadanos en armas. Es una institución que copiaron los mexicanos de entonces de la Constitución de los Estados Unidos de América, donde se prevé esta institución, el que los ciudadanos comunes y corrientes en caso de una emergencia puedan formar unidades militares y una vez terminada la emergencia militar, regresan a sus trabajos normales. No son soldados, son ciudadanos en armas los que componen la Guardia Nacional y además tienen la prerrogativa de que entre ellos mismos por elección democrática, eligen a sus oficiales y comandantes. Bueno, en Churubusco van a participar 2 batallones de la Guardia Nacional recién formados. Jóvenes, hombres, incluso algunos de bastante edad, que se unen voluntariamente para defender a la patria. Uno de ellos era el batallón Independencia, formado preponderantemente por artesanos, por operarios, por lo que podríamos llamar en aquel tiempo obreros. Y el otro era el batallón Bravos, así, Bravos, con ese en plural, en homenaje a la familia Bravo, de los Bravo. ¿Se acuerdan? Don Nicolás Bravo, sus hermanos, su papá. Bueno, los Bravos, que eran fundamentalmente, fíjense qué interesante, trabajadores de la industria tabacalera, que eran muchísimos. Todos los que trabajaban en la formación, torcido empaque de los cigarrillos y puros, habían formado un batallón. Y fíjense qué curioso, ellos habían elegido, los tabaqueros mexicanos, como comandante a un hombre que no tenía mayor experiencia militar, pero que era muy famoso en su tiempo. Había sido diplomático, era poeta, era un dramaturgo, a don Manuel Eduardo de Gorostiza. A lo mejor ustedes han leído algo de él o han visto cuando de vez en cuando se pone su obra más famosa, una pieza teatral, una comedia que es maravillosa, que se llama Contigo pan y cebolla. Bueno, el autor es don Manuel Eduardo de Gorostiza, que era popularísimo en aquel tiempo,
y a él lo eligieron como comandante y aceptó y peleó en la batalla de Churubusco don Manuel Eduardo de Gorostiza. Bueno, lo importante está en que estos dos batallones de Guardia Nacional, más o menos entre los dos tendrían cerca de 800 hombres, 400 cada uno, los dos van a participar, a pelear en la batalla de Churubusco. Allí los dos batallones estarán comandados directamente por el general Pedro María Anaya. Miren, Pedro María Anaya tenía una particularidad. En ese momento, tenía el grado de general porque es el que había obtenido, pero ya estaba retirado del ejército. Ya hacía mucho tiempo que no era militar en activo, y sin embargo los hombres de la Guardia Nacional lo eligieron como su comandante en jefe, a Pedro María Anaya. Repito, ya no estaba en activo. Es más, para ese momento era diputado al Congreso, era presidente del Congreso y ya hasta había sido interinamente presidente de la República y lo va a hacer después, otra vez cuando termine la guerra. Ya no era pues un militar en activo, era un militar en retiro que ya se dedicaba a la política. A él lo eligen como comandante de los batallones de la Guardia Nacional y él está al mando, eso sí, de un militar de carrera, Manuel Rincón, su conocido de muchos años atrás, a quien Santa Anna le otorga el comando de Churubusco. Esto es interesante porque pues Pedro María Anaya es en realidad el segundo al mando. Repito, ya es un militar retirado y es el que va a ser famoso y va a trascender, puesto que hasta un monumento gigantesco tiene ahí en uno de los jardines aledaños al propio convento de Churubusco, que seguramente muchos conocen y que han visto. Ahí está, además, su famosa frase, aquella que dijo cuando, una vez que se agotó el parque, cuando ya no había municiones, cuando ingresan los norteamericanos y el general Anaya ordena que todos los batallones sobrevivientes, todos los hombres que pueden hacerlo se formen para recibir al enemigo, el general Twiggs, el general americano, le preguntó ¿dónde está el parque? Y aquella frase del general Anaya que ha trascendido, si hubiera parque no estaría usted aquí. Bueno, ahí está el monumento al general Pedro María Anaya. Claro, la frase pues es una respuesta lógica a por qué ganaron los norteamericanos la batalla, porque ya lo platicamos en un bloque anterior, pues se acabó el parque, se acabaron las balas, y las que llegaron únicamente eran adecuadas para los fusiles de los soldados irlandeses. Así que perdimos esa batalla, si ustedes se fijan en realidad, por una torpeza administrativa. A nadie se le ocurrió surtir de balas del calibre adecuado a los combatientes de Churubusco. Esto, todos sabemos, es algo muy propio mexicano. No quiero ni siquiera dar los ejemplos contemporáneos, dramáticos y tristes que hemos visto hace poquito tiempo, pero sin embargo esto es muy común entre nuestras tropas y nuestras fuerzas armadas. No suministrar el suficiente abastecimiento de lo necesario, a veces combustible, como ya vimos hace poco, o en esta ocasión en Churubusco, de parque de municiones. En la propia batalla hubo un acontecimiento muy singular, muy peculiar, porque estando el general Anaya en la azotea del convento de Churubusco dirigiendo a sus hombres mientras peleaban, un cañón que estaba cerca de él explotó. Y la propia chispas que salieron de esta boca de fuego mañaron literalmente de pequeños polvitos incandescentes a todos los que estaban cerca, y al general Anaya le cayeron estas briznas incandescentes en los ojos y lo dejaron parcialmente ciego. Así que buena parte de la batalla estuvo herido de la vista, ciego el general Pedro María Anaya. Va a tardar después mucho tiempo en recuperar la visión, siempre va a tener ya defectos porque le van a quedar incrustados, y en aquel tiempo pues no hay, por supuesto, cirugía oftálmica precisa como hoy en día, y va a padecer por siempre este problema de vista por las briznas incandescentes que le cayeron en los ojos. Fíjese, otro dato curioso, en esta batalla de Churubusco y en los batallones de la Guardia Nacional van a figurar dos presidentes de la República, uno que ya lo había sido, sería de nueva cuenta, que es el propio general Pedro María Anaya, pero también había un jovencito peleando en el batallón de Bravos, exactamente con los tabacaleros, llamado Ignacio Comonfort, que también fue combatiente
en Churubusco. Y además hay otro jovencito peleando en el Batallón Independencia, que después pasará tristemente a la historia y que se llama José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, que después será uno de los que traigan a Maximiliano de Habsburgo. Lo que quiero significar es que había jóvenes de toda clase social, de todo tipo de pensamiento político, que en el futuro después serán inclusive enemigos, pero que en ese momento están todos convencidos de que deben unirse para pelear por la patria en esos batallones de ciudadanos voluntarios que se llaman la Guardia Nacional. Miren, un dato curioso. Afuera del Convento de Churubusco, decía yo al principio del programa que hay un monumento de mármol muy bonito, que incluso tiene los nombres de los oficiales de la Guardia Nacional que fallecieron, que murieron en el combate, como el famoso Peñuñuri, o como Luis Martínez de Castro, y varios otros más que están ahí enumerados. Es un monumento que mandó erigir el presidente Ignacio Comonfort, que ya vimos fue veterano de la propia batalla, y que le encargó a otro veterano, otro que en su momento joven había participado en ella, llamado José María Lafragua, le encomendó la construcción, la erección de este monumento, en una historia francamente curiosa. Esto es oficialmente lo que le estoy platicando, que le encargó a José María Lafragua el monumento. Extraoficialmente es que José María Lafragua tiene una historia de amor maravillosa con Dolores Escalante, una mujer que fallece antes de que contraiga matrimonio, y el enamorado Lafragua mandó comprar a Italia 3 monumentos sepulcrales para elegir cuál le gustaba más para su novia, y los otros 2 se los regaló al gobierno para poner el monumento a Churubusco y después también, como lo vamos a ver en semanas próximas, el monumento al Molino del Rey. El monumento más bonito, el tercero, el que más le gustó, está en el actual Panteón de San Fernando, que es la sepultura del propio Lafragua y de su novia, Dolores Escalante, donde dice aquella frase muy hermosa: llegaba ya al altar feliz esposa, allí la hirió la muerte, aquí reposa. Bueno, este es José María Lafragua, que es quien compra los monumentos, regala 2 al gobierno, uno de ellos se coloca en la explanada de Churubusco, el otro frente al Molino del Rey, tema de que vamos a platicar en estos días. Y bueno, por supuesto, para saber más de esta guerra, de los sucesos de 1847, de lo que pasó específicamente en el Valle de México, pero sobre todo de las causas de la guerra, las razones de la derrota y finalmente el qué pasó después, está, y perdón que abuse de su confianza, pero está mi libro ya clásico en realidad, que se llama Las balas del invasor, que hay una novísima edición, ya afortunadamente gracias al favor de ustedes ya van varias, y en Las balas del invasor ustedes pueden encontrar a detalle todo lo que ocurrió en esa guerra de 1847, pero no solamente desde el punto de vista el tradicional del libro de texto, sino a detalle un estudio de historia militar, pero también de historia política y diplomática. Las balas del invasor, de su servidor, José Manuel Villalpando, con lo cual, amigas y amigos, pues yo les agradezco infinitamente su atención. En estas próximas semanas, repito, vamos a tratar de hurgar más aún en estas batallas de la guerra del 47 sucedidas en el Valle de México, ahora que estamos recordando que hace 175 años sucedieron estos terribles y tremendos hechos. Gracias, amigas y amigos, por su valiosa atención. Y primero Dios, aquí nos vemos la semana que entra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.